Fíjense, en la clase de la semana 3 hicimos una especie de definición de la obra de arte. Definición como identificación. Y en ese sentido decíamos que era imposible definir la obra de arte. No solo imposible, o sea, se puede hacer, pero el peligro que corremos ante la definición es que se restringe el campo del arte. Si la libertad es el ingrediente fundamental de la creación, entonces cuando hacemos una definición estamos restringiendo esa libertad. Por supuesto que no existe la libertad absoluta. Aquí entran una serie de factores, ya digamos de tipo más político y algunos de tipo ético también. O sea, el artista tiene que saber hasta dónde puede llegar, ¿no? Aunque hay algunos artistas que no lo saben o no les interesa, ¿no? Pero en sentido general también la ética es un elemento definidor de la creación, sobre todo teniendo en cuenta que la libertad termina donde comienza la libertad del otro. Quiere decir que hay que respetar esa frontera con el otro y eso se hace éticamente. Cuando les digo éticamente no me refiero a una moral barata ni a la mojigatería esa tan común que hay, sino me refiero a una ética verdadera que respeta, digamos, al otro, pero que también en algunos momentos está dispuesta a sacrificarse a sí misma en nombre de la verdad, pudiera decirse de esa manera. Entonces habíamos dicho que entre muchas cosas, ¿no? La esencia del arte, recuerden que habíamos dicho que el arte era técnica y que técnica es un conocimiento. Ustedes como artistas tienen este conocimiento, la técnica. La técnica es el saber hacer. En este caso es el conocimiento que tiene como objetivo un producir. Ese producir es lo que se conoce como poiesis. Es el modo de producción del arte. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que se definió históricamente. La palabra técnica se transliteró como ars en latín y arte en nuestro español, y poiesis es la poesía. Estas son las transliteraciones. Las transliteraciones indican que el término pasa de una lengua a otra y por tanto de una cultura a otra cultura, y que por lo tanto es susceptible de ganar nuevas acepciones e incluso de contradecirse completamente con el origen que tiene. En el caso de arte y poesía, sin embargo, nosotros defendemos aquí en esta materia que se mantiene todavía la mayor parte, digamos, del sentido que traía consigo esta terminología en su origen, ¿ya? Y por eso tomábamos como un ensayo fundamental el origen de la obra de arte como una forma de entender en su origen algo y la manera que ese origen de algo tiene una vigencia todavía en nuestra manera de concebir ese algo, en este caso el arte o la obra de arte. Entonces la poesía es la esencia del arte. Y como decía Aristóteles, si no hay producción, no hay arte. Y la lógica que él utilizaba para eso era comparando con la virtud. ¿Ya? Si no hay acción, no hay virtud. Si no hay producción, no hay arte. Ese producir, en el caso del arte, es lo que se llamó poiesis. Entonces esto lleva a Heidegger a decir que la poiesis es la esencia del arte. Y por otra parte, algo muy interesante, y es que la esencia de la poiesis es la verdad. Y en ese sentido habíamos dicho que la poiesis, el modo de producción del arte es un poner en obra la verdad, es un obrar la verdad. Y que los griegos habían utilizado la palabra alicia y que para ellos la alicia era la expresión del ser del ente, es decir, el ser del ente se muestra, y en eso tomamos en cuenta que la palabra alicia significa desocultar o desocultamiento. Entonces, ¿qué es lo que se desoculta? Se desoculta el ser del ente. El ente no es solo un objeto, tal y como lo entendemos actualmente, sino que el ente es cualquier cosa que sea, de cualquier manera. Así que por lo tanto puede tratarse de algo más abstracto, más intangible, como una idea, por ejemplo. Es decir, que hay entes que son más
concretos, más objetuales, como un zapato en el caso de la obra de Van Gogh, pero hay entes que son más abstractos, como por ejemplo la alegría en la sinfonía, en la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Ahí el ente referido no es concreto, sino que es más bien algo abstracto, en este caso la alegría. Y en dependencia quizás del grado de abstracción que tenga el ente referido en la obra, recuérdense que puede ser referido e hiperreferido. Así de compleja será la obra. Imagínense que un músico se plantea la idea de hacer de la alegría una obra. Un músico como Beethoven, ¿no? Si hubiera sido un músico superficial, hubiera hecho una cancioncilla con unas coplas bonitas, decimos, y resuelto el problema. Pero la idea de Beethoven era que la obra de arte, en ese caso, en el de la Sinfonía Novena, se convirtiera en una forma de expresión de la alegría en sí misma y por tanto del ser de la alegría propiamente. Entonces se podrán imaginar que para eso se necesitan 4 actos. Entonces tenemos 2 opciones. Tenemos, ¿quieres saber lo que es la alegría? Bueno, vete al diccionario. En el diccionario te van a decir que es una emoción, es un estado emotivo. Incluso te pueden decir que desde el punto de vista biológico tiene que ver con algunas hormonas como opioides que produce el cuerpo, etc. Y eso es verdad, pero es tan fría esa verdad y es tan poco empática, o sea, no la podemos realmente vivenciar, que nos deja en esa incertidumbre. Y por eso es que hay arte. Por eso es que hay arte, para que venga Beethoven y te diga, sí, es cierto que la alegría es todo eso que dice el diccionario y todo eso que dicen los biólogos y los psicólogos, pero, punto suspensivo, novena sinfonía.
no hay más nada que decir. Ahí está la alegría. Entonces a uno le toca entender qué verdad es la que, desde el punto de vista de la catarsis, logra realmente ser aprehendida por el ser humano de una manera más decisiva. Y eso es trabajo de ustedes, los artistas. Eso es lo que es la obra de arte, expresión de la verdad. Entonces, se darán cuenta de lo importante que es partir de esta idea. Hay algo muy interesante también que salía de esa lección. El arte es inherente al ser humano. Y por eso decíamos que era una antropología. O sea, no hay ser humano sin arte. Y viceversa, por tanto. A tal punto que es muy probable que entre muchas cosas el arte haya sido uno de los elementos que definió nuestra condición humana. Y recuerden que la condición humana no es que en determinado momento nos convertimos en seres humanos, sino que la condición humana es un hacerse humano, es un proceso que todavía incluso no está terminado. El ser humano sigue siendo siempre algo más. Y en buena medida el arte es la que define, es la que determina mucho ese hacerse humano propiamente. El arte es inherente a la condición humana y lo interesante que tiene esto es que eso no tiene una explicación propia. O sea, ¿por qué hay arte? La única explicación que tiene, siguiendo esta lógica que tenemos aquí, es que debe haber arte porque hay verdad. Si el arte es expresión de la verdad, entonces significa que hay arte porque hay verdad. Y ustedes dirán, resuelto el problema, por eso es que hay arte, porque hay verdad. El problema es porque hay verdad, entonces. Sabemos, incluso podemos definir, a partir de la terminología, podemos incluso referirnos a la experiencia de la verdad como algo. Podemos decir que la verdad es la esencia de la poesía y que la poesía es la esencia del arte. Pero lo que nunca podremos decir es por qué hay verdad. Y cuando utilizamos la palabra verdad, tenemos que estar claros de que procede de este término muy antiguo, alicia, que en griego significa desocultamiento. Y no es que la verdad sea algo propiamente, sino que la verdad es una experiencia. O sea, la verdad no es algo, sino que es algo que se da, o más bien se da en algo. El ente muestra su esencia. Esa es la verdad. Fíjense, no es que la verdad sea algo propiamente, sino ese instante en que el ser se muestra. Eso es lo que es la verdad, es una experiencia. ¿Por qué es de ese modo? ¿Por qué la verdad es el ser que se muestra? Eso no tiene respuesta. Del mismo modo en que decimos que el arte es inherente al ser humano, podemos decir que la verdad es inherente al ser humano, pero lo que sí nunca podremos responder es por qué es de ese modo, por qué no es de otra manera. En resumidas cuentas, lo que no puede responder la filosofía es por qué hay verdad. Así que por lo tanto, lo más característico que tiene una obra de arte, se puede decir que toda obra de arte es expresión de la verdad, además de todo lo otro que pueda hacer. Y si la obra de arte no es expresión de la verdad, entonces no es una obra de arte. Se convierte en un panfleto político, como ya sabemos que hay por ahí, en un panfleto antropológico, sociológico. Fíjense, aquí tenemos que tener mucho cuidado. O sea, verdad no es algo propiamente, sino que verdad es cuando el ser se muestra. La pregunta es por qué se tiene que mostrar. O sea, ¿qué en ese mostrarse el ser, qué ocurre al ser humano? Podemos decir que hay una catarsis y que esa catarsis es transformadora, todo lo que hemos dicho al respecto. Pero en última instancia siempre permaneceremos con la duda de por qué tiene que ser de ese modo, por qué tiene que haber catarsis, por qué tenemos que transformarnos, por qué tenemos que ser perfectos y no ser imperfectos completamente. ¿Se dan cuenta qué extraño es todo? Y el arte, sin embargo, lo que hace no es decirte por qué, te deja ser en verdad. Y todo parece indicar que ese ser en verdad es una catarsis transformadora que es inevitable para el ser humano. Fíjense, el arte es inherente al ser humano y solo a él. El monito que pinta y el elefante que pinta no lo hace porque su naturaleza misma le indica hacer eso, sino porque lo obligaron a hacer eso o imitó al ser humano. Pero al ser humano sí le nace el arte. Y le nace el arte, le es inherente a él y solo a él, porque es el único ente que experimenta la verdad. El que tenga dudas, incluso desde el punto de vista teológico, fíjense, me voy a salir un poco del campo de la filosofía,
me puede decir, pero la verdad también está en Dios. No puede estar en Dios la verdad porque en última instancia eso no cumple ningún efecto ahí. O sea, una entidad que lo conoce todo y que lo experimenta todo, en esencia no necesita la verdad. El que precisa de la verdad es el ser humano, pero incluso no sabemos siquiera por qué. Claro, desde el punto de vista teológico, usted puede decir que es para restaurar la naturaleza y ser como Él, restaurar la imagen y semejanza, pero nos estaríamos saliendo del campo de la estética. La verdad es inherente al ser humano y cuando no haya ser humano, deja de haber verdad. Yo siempre uso el término griego porque el término griego, ¿qué te dice? Que la verdad es desocultamiento, es esa experiencia. No es, mira, esa es la verdad, mira, aquí está la verdad. No. La verdad es cuando ocurre ese desocultamiento. Heidegger estaba obsesionado con la verdad. Y Heidegger pasó gran parte de su vida tratando de explicar qué era la verdad. Y también decía que era una experiencia, incluso. Por supuesto, se dio cuenta que la verdad estaba vinculada al ser, del ente y al ser humano como el único que experimenta el ser de las cosas. Lo que se dio cuenta al final es que la mejor forma de conocer la verdad que hay es el arte, porque se dio cuenta que todo lo que él había hecho a través de la filosofía, de la fenomenología, de la ontología, el arte lo resolvía simplemente siendo arte. Si llegáramos a saber alguna vez por qué hay verdad, entonces dejaría de existir el arte, porque habríamos descubierto el misterio que hay detrás de eso y por lo tanto el arte no existiría. Y ahí entramos a algo muy importante. El arte se debe a la ausencia de algo. En este caso, a que el ente no muestra su ser, a que el ser no se muestra. Y llevándolo un poco más lejos, incluso pudiéramos decir que el arte existe gracias a que falta algo o a que siempre nos falta algo, a que somos imperfectos, a que no hay equilibrio, a que el ser se oculta, a que la verdad no es algo que esté ahí, sino que es algo por descubrir. Fíjense, la verdad no es el algo, es el por descubrir. Y pasa que el ser humano, el ser del ente humano, sería en principio la cuestión por excelencia. Imagínense que el ser humano busque la verdad fuera de él cuando todavía no ha descubierto en qué consiste él propiamente, o sea, nosotros. Porque si el ser humano es el único ente que puede experimentar la verdad, también eso significa que el ser humano es el único ente que puede entenderse ontológicamente, es decir, es el único ente que puede entender, o mejor dicho, experimentar su ser. El ser humano es el único ente que comprende prefilosóficamente su ser. ¿Qué significa prefilosóficamente? Que no hay que ser filósofo, que somos prefilósofos. O sea, la filosofía es una condición del ser humano. Y dice Heidegger, miren qué hermoso, es el único ente que está prefilosóficamente condicionado, sino que es el único que puede esforzarse por conocer filosóficamente su ser. Y sabemos que si entendemos en qué consiste nuestro ser, estaríamos entonces en posesión de la verdad. Una de las reflexiones más antiguas en torno a la naturaleza del ser fue formulada por Parménides de Elea entre el siglo VI y V antes de Cristo. Concretamente se trata de esta frase, togar αυτό noínestin de que ine, que ha sido traducida de la siguiente manera, no exenta de interpretaciones. Sería algo así como porque conocer es lo mismo que ser. Quiere decir que el conocimiento es una experiencia. Conocimiento y existencia se trata de una misma cosa y de esta manera estaba cuestionándose la distinción existente entre teoría y praxis, es decir, en este caso la teoría como conocimiento y la praxis como la experiencia se tratarían de una misma cosa. Incluso habría sido una manera también de relacionar el mito con el logos. La frase sigue siendo enigmática, sobre todo porque ha sido tomada de un texto que no se salvó completamente. Y esto, por ejemplo, deja abierta la posibilidad hacia otras interpretaciones,
como es el caso de las que le presento aquí y que por supuesto puede ser cuestionable, pero que desde el punto de vista gramatical, a mi juicio no tiene ningún defecto. Estas interpretaciones que vienen a la mente de uno en una noche de ocio. Bueno, teniendo en cuenta la lógica de esta frase, que como sabemos se encuentra apartada del texto original, del cual solo se salvan algunos fragmentos, tenemos en principio el artículo, tenemos aquí un pronombre personal reiterativo y el infinitivo conocer. Este sería el causal, porque si en esta frase tomamos, sin embargo, este pronombre personal, no como el pronombre personal del infinitivo conocer, o sea, ese mismo conocer, sino como el objeto del infinitivo, o sea, como el complemento directo del infinitivo, entonces bien, la frase puede traducirse como porque conocer esto es lo mismo que ser, y cambia un poco la lógica que tiene la traducción convencional, porque conocer es lo mismo que ser. El dilema, sin embargo, en esta frase sería averiguar qué es esto que hay que conocer, que es lo mismo que ser. En el caso de Parménides, sin embargo, hemos observado que se trata de un pensar de tipo tautológico, es decir, es un pensar que se piensa a sí mismo, sujeto, predicado, sujeto, objeto, muchas veces se trata de la misma cosa, por lo cual pudiéramos incluso llegar a la conclusión de que eso que hay que conocer es el ser. Y entonces tendríamos una traducción muy interesante aquí. En vez de porque conocer es lo mismo que ser, o sea, conocimiento y existencia es la misma cosa, en este caso tendríamos que conocer el ser es lo mismo que ser, o sea, para conocer el ser hay que ser. No hay otra manera de entender el ser que no sea siendo. Esto, por supuesto, se trata de una traducción de tipo más personal que la hice, como les decía, en un momento de ocio, pero que tiene bastante lógica desde el punto de vista gramatical. No he pedido asesoramiento de ningún filólogo, pero por el momento me conformo bastante con ella. Siguiendo esta traducción, nos queda que el conocimiento del ser se da siendo y por tanto una tautología, o la otra versión, la única forma de conocer el ser es siendo. En ambos casos se trata de una tautología y esto es muy importante por lo que veremos a continuación las siguientes reflexiones que son ya de Aristóteles, en las cuales utiliza la terminología alicia, es decir, la palabra que designa verdad en lengua griega. Como sabemos, Aristóteles vive ya en el siglo IV. Entre las palabras que llaman o las frases que llaman la atención de Heidegger están las referentes a la definición del conocimiento de la filosofía, es decir, qué entendían o qué entiende en este caso Aristóteles como filosofía, y lo hace interpretando el conocimiento de los filósofos presocráticos, entre ellos Parménides y otros más como Heráclito, etc. La primera frase que llama la atención es esta: anangazómenos dacolucin tis phenomenis, o sea, el filósofo se encuentra obligado a seguir los fenómenos. Y un fenómeno es algo que se muestra, es decir, el filósofo sigue a lo que muestra o a lo que se muestra en sí mismo y se encuentra obligado. La pregunta es, ¿qué es lo que obliga al filósofo a reflexionar en torno a lo que se muestra? Es decir, en torno al ente en cuanto ente. Un poco más adelante es algo más específico y dice que están obligados, anangazomeni, aquí estaría en plural, y dice ipaftis tisalicias anangazomeni, o sea, por esta verdad se encuentran obligados. Quiere decir que la verdad es la que fundamenta la búsqueda de lo que se muestra. Ahora, en última instancia, lo que se muestra aquí es el ente en cuanto ente, así que este fenomenis aquí significa estos fenómenos que siguen, buscan, se tratan de la verdad.
estos fenómenos, es decir, lo que se muestra, el ente en cuanto ente, se trata de la verdad. Entonces esta frase puede querer decir, esta primera frase, que los filósofos o el filósofo en este caso, porque es singular, está obligado a seguir o obligado a buscar la verdad. La pregunta es por qué está obligado a hacerlo y después dice paradójicamente que es la verdad la que obliga al filósofo a buscar la verdad, y entonces estamos en presencia de nuevo de una tautología. ¿Se dan cuenta por qué la frase anterior, la de Parménides, la traducía de ese modo tautológico? Lo que estaba tratando era de conectar una cosa con la otra. Quiere decir que el fundamento de la búsqueda de la verdad es la propia verdad. Y por eso es que les decía que lo más difícil aquí es entender por qué hay verdad. Y Aristóteles lo deja bastante claro. Hay verdad o se busca la verdad porque hay verdad. Porque la verdad es la que te obliga a buscar la verdad. Y más tarde también dice que este tipo de conocimiento, es decir, el conocimiento filosófico, es un filosofar sobre la verdad. Quiere decir que la misión de la filosofía es encontrar la verdad, es filosofar sobre la verdad. Más específicamente, la filosofía es un o una epistimitis tis alicias, es un conocimiento o ciencia, o más bien es el conocimiento o la ciencia de la verdad, dando por sentado que la verdad aquí es lo que se muestra, en este caso, como habíamos dicho, el ser del ente. Es la ciencia o conocimiento, dice en esta otra frase, que considera, este teoría significa considerar, toon y on, el ente en cuanto ente. Es decir, se encarga del estudio o de la reflexión sobre el ser, así que por lo tanto, siguiendo esta lógica, la filosofía es ontología. Ahora, lo interesante aquí es que parece, o al menos eso fue lo que atribuyó Santo Tomás de Aquino a su interpretación de Aristóteles, que esta última frase que vamos a ver aquí, pacímata tis psiquis ton pragmaton homiómata, esta frase que vemos aquí abajo, según Tomás de Aquino, interpretándola, es una definición de la palabra verdad. Pacímata, padecimiento, plural, padecimientos del alma, ton pragmaton homiómata, son, el verbo ser aquí está inferido, adecuaciones de las cosas. En este caso parece ser que, interpretando esta frase, Tomás de Aquino llega a la conclusión de que Aristóteles se está refiriendo a que el padecer del alma es la experiencia de la verdad y que esa experiencia de la verdad se da por adecuación. Adecuación de cosas. La pregunta es qué cosas son las que se adecúan aquí, y esto es lo que le lleva a Tomás de Aquino a elaborar la primera, se puede decir, definición de la palabra verdad desde el punto de vista formal. Dice Tomás de Aquino que la verdad, veritas, es adequatio intellectus et rei. La verdad es adecuación del intelecto con la cosa o con el ente. Fíjense, lo que está haciendo aquí es interpretando la frase anterior. Los padecimientos del alma, esa sería la verdad, son adecuaciones de las cosas. Ahora, ¿qué cosas son las que se adecúan? Bueno, Tomás de Aquino infiere que es una adecuación del intelecto, o sea, del pensar nuestro con el ente. Quiere decir que la verdad para Tomás de Aquino es yo pienso algo o yo tengo pensado algo al respecto del ente, y si yo ese pensar al respecto de lo logro corresponder, convenir con el ente, entonces hay verdad. El peligro de esta noción, a mi juicio y a juicio de Heidegger, es que una cosa es el intelecto, es lo que uno piensa, y otro el ente, y que por otra parte se trata de una operación unidireccional, o sea, del ser humano hacia el ente, lo cual deja un poco fuera al ente de la discusión.
O sea, el ente ya no es lo que él es propiamente, sino lo que yo pienso de él. Y esa sería la verdad para Tomás de Aquino. Problemático, muy problemático, porque se corre el peligro de lo que mi tutor llama intelectocracia. O sea, la idea de que es más importante lo que se piensa que lo pensado propiamente. Y júzguenlo ustedes mismos, este es el destino precisamente de nuestra cultura, una cultura que le da más importancia al conocimiento que a la experiencia, o al menos así se ha comportado durante todo este tiempo. A pesar de que Heidegger polemiza con esto, no es que se oponga radicalmente a esta frase tomista, sino que más allá de todo intenta tratar de comprender la frase más profundamente. En primer lugar, interpreta la frase literalmente. Esto lo hace en Ser y Tiempo. Interpretando esta frase, adecuación del intelecto con la cosa, dice Heidegger, la verdad o la apariencia no están en el objeto, sino en el juicio que recae sobre él. Y este es el problema que decíamos que había, y es que hay una jerarquía de lo intelectual por sobre lo empírico, por sobre la experiencia. O sea, es más importante lo que yo pienso, es decir, el pensar es más importante que la experiencia. Si no, piensen, por ejemplo, que esta frase lleva perfectamente o conduce perfectamente a la noción de Descartes. Pienso, luego, por eso existo. Es decir, el pensar es más importante que la experiencia. Y de hecho la verdad es que yo pienso, es lo que yo pienso de algo, es la adecuación que yo realizo de lo que pienso con lo pensado. Y si lo pensado no concuerda con lo que yo pienso, entonces no hay verdad, pero siempre desde el punto de vista del ser humano. Ahora, si se ponen a analizar la frase, es verdad que parece un poco extrema e incluso parece que pierde de vista la relación entre pensar y experiencia, entre conocimiento y el ser, entre el intelecto y el ser, entre el conocer y el ser. La frase tiene determinada lógica. Esta lógica la resuelve Heidegger planteando algo muy importante, y es que si la verdad es inherente al ser humano, entonces quiere decir que de alguna manera siempre la verdad va a ser una experiencia solo del ser humano. En la medida en que el ser humano experimenta la verdad, no solo la experimenta, sino que la busca, trata de descubrirla, Heidegger llega a la conclusión de que el ser humano es un ser descubridor. ¿Por qué? Porque siempre busca la verdad, y por lo otro que habíamos dicho, y es porque no hay ningún motivo para ello, sino que esto le viene dado de antemano por naturaleza. Y por otra parte está el ser descubierto, que es el objeto, el ente. Entonces la verdad se resume a la relación que se establece entre el ser descubridor y el ser descubierto. Esto es la verdad según Heidegger. Así que si por ejemplo, solo por poner un ejemplo, estamos de espalda a la puerta, escuchamos que la puerta se cierra, no tenemos que ver a la puerta cerrarse, sino con solo escuchar que se cerró, estamos conscientes de que quedó cerrada. Y esto de alguna manera hace recaer la experiencia de la verdad en el ser humano. Así que por lo tanto, lo importante es que uno logre conectar esa experiencia humana con el ente propiamente. Y entonces se establece lo que entendremos por verdad. Ha venido a ser, sin embargo, que ser humano significa nacer y morir. Filosóficamente, ¿ok? Teológicamente es otra cosa, y para eso tenemos la otra terminología. Quiere decir que el ser humano es el ente que nace y muere. Pero como nosotros no podemos escoger nacer, porque eso lo hace otro por nosotros, nuestros padres en este caso. Entonces, dice Heidegger, miren qué interesante, el ser humano se encuentra siempre en un estado de arrojados a la existencia. El existir no depende de nosotros. Claro, dependería si decidiéramos tomar nuestra vida, pero fíjense, ya existimos cuando tomamos nuestra vida. Si alguien se suicida, para suicidarse hay que existir. Entonces quiere decir que ese existir es una condición que nosotros no podemos determinar y que por tanto no podemos manejar y no es para nosotros una experiencia
plausible el llegar a la existencia. Lo que es una experiencia verdaderamente es el existir propiamente, existimos y eso se revierte en nosotros. Pero ¿en qué medida se revierte eso? No se revierte en cuanto a que nacimos, porque ese nacer es inevitable. El hecho de que ya haya nacido es inevitable. Pero lo que más interesa, sin embargo, es lo que está por ser. Imagínense que yo ando, ojalá, por aquí, ¿no? Con mis 40 años. Quiere decir que lo que yo soy es hasta aquí solamente. Pero para yo ser completamente tengo que llegar aquí. Pero llegar aquí, ¿qué significa? Dejar de ser. Miren qué paradoja. No se metan ahora en el campo metafísico que es el otro. Ahora estamos en el campo filosófico. Quiere decir que cuando yo llego aquí, cuando yo ya soy todo lo que no era, dejo de ser. Y si yo dejo de ser, en el momento en que estoy siendo completamente, eso no es una paradoja. Eso lo descubrió Martin Heidegger. Que el ser humano cuando es todo lo que es, deja de ser. Y esa contradicción es lo que nos caracteriza propiamente. E incluso es lo que condiciona que el ser humano se anguste tanto por la muerte. Porque la muerte no solo es morir, sino que en ese morir se te escapa la posibilidad de conocer a la muerte. Es una contradicción. O sea, el morir es cuando somos completamente, pero paradójicamente dejamos de ser. Bueno, si el ser humano, dice Heidegger, es capaz de asumir que eso tiene que ser de ese modo y no de otra manera, y no pasarse la vida comiendo mierda, la realidad es que hay que ver si estamos preparados para asumir esto que va a ocurrir aquí. Bueno, ese prepararse para asumir aquello que va a ocurrir. Fíjense, recuerden que aquello que va a ocurrir es que vamos a ser completamente dejando de ser. Es lo que Heidegger llamó el estado de resuelto. El estado de resuelto es cuando asumimos que somos un ser para la muerte, que ese es nuestro destino y es el único destino que tenemos. Fíjense, en el sentido de que es el único destino que es cierto. Lo demás son suposiciones, que se dan o no, pero lo único que se da de cualquier manera es la muerte. Fíjense, teniendo esto en cuenta, podemos incluso decir que la única verdad que hay universal es la muerte, porque todo el mundo tiene que morir. O sea, el ser humano tiene que darse cuenta, vamos a ponerle así, en determinado momento de su vida, que lo único que está claro en su vida es que va a morir. Y que eso no se puede ver como una negación, como una anomalía en sí misma, sino que es lo más importante, el acontecimiento más importante del ser humano es la muerte, porque en ese momento el ser humano se convierte en todo lo que tiene que ser, llega a ser todo lo que está llamado a ser. Entonces se darán cuenta por qué la muerte es en el arte el tema por excelencia y siempre lo fue. Se dan cuenta ahora por qué Aristóteles se dio cuenta que las tragedias que eran la forma más excelente del arte, porque situaba al ser humano en esa posibilidad de un destino irremediable. Resuelve que lo único claro que hay en su vida es que va a morir. Memento mori. El memento mori es el recuerda que vas a morir. Y por eso deben ver una película como Séptimo Sello de Ingmar Bergman. ¿Por qué? Porque en esa película precisamente se reflexiona sobre el memento mori. Recuerda que vas a morir. Y eso nos sitúa verdaderamente en nuestra existencia. O sea, ¿por qué? Porque aquí hay dos salidas, ¿no? Recuerda que vas a morir, me voy a la tienda a comprar cosas, si tengo dinero. Recuerda que vas a morir, me evado
de la situación. O recuerda que vas a morir, me concentro verdaderamente en lo que soy y convierto eso en un acto creador. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan cómo funciona esto. Cuando ustedes están viendo las noticias en Ecuador, que siempre son trágicas, una cultura trágica por excelencia, ¿no? Y ahí en las noticias les cuentan que hay gente muerta en la casa, que hay gente corrompiéndose en su propia casa y que de paso están los delincuentes acabando y que desollaron a uno por allá y que le metieron un tiro en la cabeza a otro que iba de casualidad por la calle, más trágico todavía. Y cuando se termina todo ese repertorio de desgracia, ¿qué hacen estos queridos amigos de las noticias? Nos ponen un comercial que dice, compre su seguro médico, compre su seguro de vida. Y ese sería el mejor de los casos, porque ahí nos están diciendo, sea responsable, déjele algo a lo suyo. Pero el peor de los casos es que te digan que te compres una pasta de dientes después de esa nota. Ahora, si le está vedada la experiencia de su propia muerte, no le está vedada la experiencia de sus cercanos, es decir, de los otros seres humanos. Y entonces Heidegger propone aquí que la vivencia de la muerte del otro se convierte en una forma de anticipación y de experiencia de su propia muerte. Todo está en que esto ocurra de una forma auténtica y no como una forma incluso de huir, de escapar a su propia muerte, es decir, llorando su propia muerte, en este caso a través de la angustia. Y por eso es que lo importante de este pensamiento de Heidegger es que establece que la angustia se trata de una de las experiencias más auténticas del ser humano, porque se trata de una experiencia anticipada de su muerte. Y en este sentido es que escribe, el difunto que, a diferencia del muerto, le ha sido arrebatado a sus deudos, es objeto de una particular ocupación en la forma de las honras fúnebres, de las exequias, del culto a las tumbas. Este culto a la tumba, el duelo como tal, no se trata de una tradición unilateral, es decir, no se trata de una tradición en torno al difunto, sino que también forma parte de la vivencia de la muerte que tiene el que se ocupa de honrar fúnebremente a un difunto. Y fíjense cómo el mismo lenguaje se ocupa aquí de sustituir la palabra muerto por difunto, y en este caso deudos, al que le han sido arrebatado a alguien, se tiene una deuda con él y él hacia, y esto se resuelve precisamente con la tradición de las honras fúnebres, exequias, que pudiera entenderse incluso como un culto a las tumbas. El lenguaje mismo evita la palabra seca, fría, muerte, y poéticamente la envuelve de cierto misticismo, que es precisamente el o la experiencia del ser para la muerte, en este caso a través de la angustia y de las exequias fúnebres. Entonces, este estado de resuelto o la resolución, fíjense cómo es que Heidegger lo resuelve perfectamente, e incluso con algunas palabras que habían visto que no encontraba yo en la clase. Dice, solo el ser libre para la muerte, le confiere al Dasein, este sería el ser humano desde esta perspectiva, su finalidad plenaria y lanza a la existencia su finitud. Es decir, el ser para la muerte es cuando hay una plena conciencia de nuestra finitud, hay una resolución de que somos finitos. La finitud, cuando es asumida, se asume nuestra finitud, ¿ven? No es conciencia, es asumir, mucho mejor la palabra. Sustrae a la existencia de la infinita multiplicidad de posibilidades. La idea de que todo es posible es angustiante para el ser humano. Sin embargo, cuando el ser humano asume que es finito y que hay una posibilidad, que es la de la muerte,
y solo esa, el resto no hay seguridad de que ocurra, entonces de eso se trata precisamente el estado de resuelto. Sustrae a la existencia de la infinita multiplicidad de posibilidades de bienestar, facilidad, huida de responsabilidades que inmediatamente se ofrecen y lleva al Dasein, al ser humano, a la simplicidad de su destino. O sea, es la forma de entender que nuestro destino es lo más simple que hay, es decir, nuestro destino es la muerte. Con esta palabra designamos el acontecer originario del Dasein, o sea, auténtico, que tiene lugar en la resolución propia del estado de resuelto. Acontecer en el que el Dasein libre para la muerte, ser para la muerte, hace entrega de sí mismo a sí mismo en una posibilidad que ha heredado, pero que también ha elegido. Es decir, no podemos elegir nuestro destino, porque es eso precisamente, un destino, pero sí hemos elegido el asumir que somos finitos. Hermoso, ¿no? Entonces de eso se trata, ser para la muerte. Y ya ven la relación que tiene con el estado de resuelto. También en Ser y Tiempo queda confirmado que la muerte se trata de una vivencia particular. Dice, el morir debe asumirlo cada ser humano por sí mismo. La muerte, en la medida en que ella es por esencia cada vez la mía. Por mucha empatía que se pueda conseguir, por muy empáticos que seamos, la muerte de otra persona es su muerte y nunca va a ser la mía. Desde el punto de vista poético lo resuelve quizás hasta mucho mejor el poeta alemán de principios del siglo XX, Rainier Maria Rilke, con este imponente poema. Oh Señor, concede a cada uno su propia muerte, el morir que se desprende de su vida en la que él tuvo amor, vocación y pena. Pues nosotros no somos más que la cáscara y la hoja, y la gran muerte, la que cada uno lleva en sí, es el fruto en torno del que todo gira. Ya, este entorno del que todo gira precisamente es nuestro ser para la muerte. Se puede notar que la reflexión heideggeriana gira también en torno a muchas obras de arte que han estado tratando el tema de la muerte precisamente. Ahora, lo que yo sí les tengo que decir es que hay también otras formas de ver esto, que ya son de tipo más metafísico, donde la existencia no se trata de morir solamente, sino de atravesar, de saltar ese momento. Pensemos que aquí hay artistas grandes como Tolstoy o Tarkovsky, padre e hijo. O sea, ¿qué hay después? Y yo me preparo para ese después. O sea, el morir es el paso. Pero en última instancia, muchachos, ese paso sigue siendo para nosotros bastante radical, aunque tengamos asumido todo esto muy bien, incluso desde el punto de vista teológico. Сферу на ладони хрустальную, и ты спала на троне, и, Боже правый, ты была моя. Ты пробудилась и преобразила вседневный человеческий словарь, и речь по горло полнозвучной силой наполнилась, и слово «ты» раскрыло свой новый смысл и означало «царь». На свете все преобразилось, даже простые вещи, таз, кувшин, когда стояла между нами, как на страже, слоистая и твердая вода. Нас повело неведомо куда, пред нами расступались, как миражи, построенные чудом города. Сама ложилась мята нам под ноги, и птица... Andrea, la morte ti fa paura? Не знаю, по-моему, смерти не существует. Не знаю. Один раз мне приснилось, что я умер. Это было как-то очень похоже на правду. И я почувствовал такое освобождение, такую легкость, такую свободу невероятную, что именно, очевидно, вот эти ощущения вот этой свободы и легкости как раз и дало мне впечатление
что я умер. То есть освободился от всех связей с этим миром. Во всяком случае, я не верю в смерть, никакой смерти не существует, существует только страдания и боль. И часто человек путает эти два понятия, смерть и страдание, на мой взгляд. Не знаю. Может быть, когда я столкнусь впрямую с этим, мне станет страшно, и я уже буду рассуждать иначе. Трудно сказать. Io morirò presto, sai. Ma che ti viene in mente? Sto parlando sul serio. 3 giorni fa ho sognato un angelo. Vieni con me, mi ha detto. E io gli faccio. Morirò presto anche se non mi accompagni. Capito? Non vuoi proprio restare? Non so. Tu pensi di essere immortale? Sì, questo sicuro. Lei è proprio fortunato. Adesso lei vivrà 100 anni. Già. E perché non in eterna? Como ejemplo importante de la expresión de este estado de resuelto, de esta relación peculiar o particular que tiene el ser humano con la muerte, se encuentra el artista Jan Faber. Específicamente estas piezas que les traigo en el día de hoy, donde aparece muchas veces él, o sea, el autorretrato. Fíjense que esta es la Piedad de Miguel Ángel, exactamente es una reproducción exacta de la Piedad de Miguel Ángel, pero en vez de la Virgen, la que está es la muerte, y este sería el propio artista. Hay muchos detalles más, como por ejemplo el cerebro, que supuestamente es lo que tiene que ver con el tiempo. Es el órgano ese que percibe la sucesión temporal, así que por lo tanto ahí es donde se da esa angustia, esa idea de que el tiempo se nos escapa. Si se observa mucho mejor, podemos observar cómo el cerebro este está cayendo, se está deslizando de la mano del artista, que en este caso es el que reposa en el abrazo de la muerte. Como parte de esta misma muestra, también aparecen otras obras complementarias. El cerebro, por ejemplo, va a ser siempre muy importante para él, como es la dimensión, esa dimensión donde se da propiamente la experiencia del tiempo y por tanto de esa angustia, ese tormento de la existencia que está encaminada hacia la muerte. Y fíjense cómo en lugar de las arterias de los nervios, lo que hay son estas pequeñas tortugas que en su lento andar, en su letargo, muestran el paso implacable del tiempo y por tanto la aproximación hacia la muerte. Lo mismo ocurre con este jinete, que se trata de nuevo del propio artista, siempre es como un autorretrato, el jinete que cabalga en la tortuga, y es precisamente la paradoja del tiempo. Es ese tiempo implacable, es ese tiempo, esa espera por lo inevitable, o este performance, instalación, donde podemos apreciar cómo el artista está. Este es un autorretrato de él en un sitio arqueológico, está escarbando, está buscando ahí en ese cerebro. Se supone que ahí se encuentra la clave de todo, está hurgando en sus propios misterios, o mucho mejor, y hasta quizás un poco espeluznante, cuando el artista propiamente se convierte él mismo en el paso del tiempo, pero en la forma quizás más radical y escatológica de ese tiempo, que es este gusano. Fíjense, este es el gusano que aparece en el cuerpo humano corrompido, pero que el gusano tiene su rostro. Entonces, espero que a partir de esta lección hayamos comprendido quizás un poco más este dilema en el que consiste nuestra existencia y la relación que tiene con la muerte. Seguirá siendo un misterio y por eso es que se trata de uno de los motivos fundamentales de la obra de arte, uno de los pretextos fundamentales de la creación. Hemos intentado apreciar
cómo se ve referido el tema en distintas expresiones artísticas y, por supuesto, cuál es el fundamento que tiene desde el punto de vista filosófico, específicamente en el pensamiento del filósofo alemán Martin Heidegger. Con esto me despido por esta semana y esperamos encontrarnos en la próxima lección para seguir reflexionando en torno de la estética y la filosofía del arte.